Bueno, buenas tardes. Vamos entonces a iniciar la actividad del día de hoy, que consta de la exposición de las aplicaciones de las congruencias que fueron asignadas el miércoles pasado. Entonces, bueno, ¿quién va a comenzar o van a presentar algo? Sí, vamos a hacer una presentación. Ok, bueno, inician la presentación. Un segundo. Quedan ustedes entonces a cargo. Bueno, entonces la presentación tiene todos nuestros nombres, ya que la presentación, como le decía, tiene todos nuestros nombres, ya que no sabíamos quién podía explicar, así que la asignatura aritmética superior con nuestro profesor Abdul. Yo lo veo chiquitito la presentación esa, o es que no se ha cargado bien. No se ve ahora. Se ve chiquititita. Yo la veo bien. No sé si los demás lo ven bien. Ah, bueno. Sigue entonces. Bueno, los temas a trabajar será el método de eliminación de los 9, el calendario gregoriano y los ciclos lunares. Ok, entonces el método de eliminación de los 9 consiste en lo siguiente: si se multiplican dos números A y B para obtener un resultado C, entonces daremos un método para verificar si C es el resultado correcto. Este método puede fallar, pero solo en un 10% de los casos, o sea que el 99% de las veces funciona. La proposición es: si la multiplicación de A por B se obtiene un entero C, entonces al sumar los dígitos de cada uno de los tres números, se obtienen enteros de la forma A sub 0, que resultará de sumar los dígitos del número A, B sub 0 a su vez de sumar los dígitos del número B, y C sub 0 de los dígitos del resultado de A por B. Entonces, esto debe satisfacer que A sub 0 por B sub 0 debe ser igual a C sub 0. Ahora vamos a ver unos ejemplos de esta proposición. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos que 219 por 736 da como resultado 172.134. En este caso, nuestro A sub 0 va a resultar de la descomposición del número 786, que sería 7 más 8 más 6 igual a 21, que a su vez es 2 más 1 igual a 3. Entonces 3 sería nuestro A sub 0. También tenemos que 219 es igual a 2 más 1 más 9 igual a 12. A su vez es igual a 1 más 2 igual a 3, que sería nuestro B sub 0. Y en la descomposición de 172.134 obtenemos que la suma de sus dígitos es 18, que a su vez es 1 más 8, que es 9, y como se puede apreciar, A sub 0 por B sub 0, que sería 3 por 3, da como resultado C sub 0, que sería 9. En este caso, se prueba que la proposición funciona. Entonces, la prueba de esta proposición viene como consecuencia del criterio de divisibilidad entre 9. Pues, como si se puede apreciar que A es congruente con A sub 0 módulo 9. Y esto pasa lo mismo con B y B sub 0 y C con C sub 0.
vamos a ver en el caso de la sub 0, tenemos que 786 sería congruente con 3 módulo 9, lo cual es verdadero, ya que eso implicaría que 786 menos 3 es divisible por 9, y eso sería 783. Y la suma, el criterio de divisibilidad del 9 dice que para que un número sea divisible por 9, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 9. Y 783, la suma de sus dígitos da 18, y 18 es un múltiplo de 9. Veamos otros ejemplos. Clarisa. Bien, aquí otro ejemplo que tendremos es 315 multiplicado por 128, que eso es igual a 62.370. Pero si sumamos los dígitos de 315, vemos que eso es igual a 9. Y los dígitos de 198, vemos que es igual a 18, pero si descomponemos el 18 y sumamos sus dígitos, también es igual a 9. Lo mismo pasa con el 62.370, que es el resultado de ese producto. Al sumar sus dígitos, obtenemos el número 9 como resultado. Y en este caso, según el método de eliminación del 9, el resultado no estaría correcto, porque el 9 por 9, o sea, A sub 0 por B sub 0, es diferente de 9. Sin embargo, el resultado de la multiplicación sí está correcto. En el ejemplo número 3, tenemos el producto de 572 por 217, y que es igual a 124.124. Al sumar los dígitos de 572, obtenemos 5 más 7 más 2, que eso es igual a 14, y 1 más 4 es igual a 5. Y al sumar los dígitos de 217, tenemos 2 más 1 más 7, que eso es igual a 10, y 1 más 0 es igual a 1. Y lo mismo con el resultado. Al sumar los dígitos de 124.124, obtenemos que es igual a 5. Y en este caso, según el método de eliminación del 9, es correcto, ya que 5 por 1 es igual a 5. O sea, A sub 0 por B sub 0 es igual a C sub 0. El origen del calendario gregoriano se remonta al calendario juliano, llamado así por Julio César, quien participó activamente en el diseño de este. En dicho calendario, cada año constaba de 635 días, y cada 4 años había un año bisiesto de 366 días. El calendario de 12 meses comenzaba en el mes de marzo y finalizaba en el mes de febrero. El año astronómico, una revolución completa de la Tierra alrededor del Sol, es de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9.5 segundos. Sin embargo, el año visible o año tropical, periodo entre dos equinoccios de primavera, es más corto. 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46.43 segundos. Y ese calendario juliano suponía que el año tenía 365 días y un cuarto, lo cual excede en 11 minutos y 14 segundos el del año tropical. Como consecuencia de esto, se comete un error de un día cada 128 años. Al fin de corregir este error, el Papa Gregorio XIII introdujo una reforma en dicho calendario, mediante la cual se eliminaron 10 días de la historia. Se decidió que el día siguiente al 4 de octubre del 1582 fuese el 15 de octubre. Además, se redujeron los años bisiestos mediante la siguiente convención. Los años bisiestos seculares divisibles por 100 serían solo aquellos divisibles por 400. Así, por ejemplo, el 1800 y 1900 no son bisiestos,
pero el 2000 sí es bisiesto, ya que es divisible por 400. Y esta reforma del calendario juliano se conoce con el nombre de calendario gregoriano. Y es el calendario que se ha venido usando hasta el presente. Bueno, yo continuaré con el mismo tema. Bueno, una vez hecha la exposición de este calendario, pasaremos a calcular los días de la semana de algunas fechas históricas importantes. Nótese la importancia de las congruencias en cuanto a su capacidad de simplificar los cálculos considerablemente. Primero debemos numerar los días y los meses, como se muestra en la siguiente tabla. A febrero se le asigna el 12, y este es especial por ser el mes al que se le agrega un día en el año bisiesto. Aquí, como podemos ver en la tabla, tenemos los diferentes números que representan los días y los meses, como tenemos que la semana empieza desde el domingo. El 0 es el que representa el domingo, el 1 el lunes, el 2 al martes, 3 al miércoles, así sucesivamente. En el caso de los meses, estos comienzan desde marzo, porque esa era la distribución que tenía en esa época, denotando a marzo por el número 1, abril por el número 2, hasta llegar al mes de febrero. En esta redistribución, el año inicia en marzo y finaliza en febrero. Este es un detalle que debemos de tener en cuenta. Las fechas que involucran a enero y a febrero se les debe restar un año. Esto motivado a que en estos meses están en el año posterior. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos el año 2010 y estamos hablando de, por ejemplo, el 15 de febrero del 2010, cuando utilicemos el año en el cálculo del día de la semana, debemos de tomar el año como 2009 y no como 2010, ya que los años en ese entonces empezaban desde el mes de marzo. Ejemplo 1. ¿Qué día de la semana fue el 19 de abril del 1810? Bueno, si tomamos a la variable f como la que representa la fecha en día, a m como la variable que representa el mes, a como la variable que representa el año, s como la que representa el siglo y n como la que representa los años en el siglo, para este caso tenemos que f, el día, viene siendo igual a 19, por lo que se mencionó en la proposición inicial. M, que es el mes, es 2, porque abril está representado con el número 2 en la tabla mencionada anteriormente. El año es 1810. Se deja así y no se le resta 1, por lo que mencioné anteriormente de que se le resta 1 únicamente en los casos de que el año sea entre el mes de enero y febrero. S, que viene siendo el siglo, está denotado por el número 18, y N, que es el número de días pasados del siglo, está representado por el número 10, ya que es el año 10 del siglo 18. Bueno, mencionamos a D como el día de la semana correspondiente a la fecha, FMA. Entonces, la fórmula para denotar el valor de ese día es D es congruente con F más la parte entera inferior de 3M menos 1 sobre 5, menos 2S más N más la parte entera inferior de S menos 4 más la parte entera inferior de N sobre 4. Módulo 7. Así, sustituyendo, tenemos que D es congruente con 9, parte entera inferior de 13 por 2, que es el valor de M, que lo denotamos arriba, menos 1 sobre 5, menos 2 por S, cuyo valor es 18, más 10, que es el valor de N, más la parte entera inferior de S, que es 18 sobre 4, más la parte entera inferior de N, que es 10 sobre 4, módulo 7. Al desarrollar esto, nos queda como resultado que D es congruente con 19 más 5, que es el resultado de calcular la parte entera inferior que se encuentra denotada por los dos símbolos, menos 36, que es el resultado de multiplicar
menos 2 por 18, más 10, más 4, que es la parte entera, que resulta al dividir 18, la parte entera inferior del resultado de dividir 18 entre 4, más 2, que es la parte entera inferior, que nos queda al dividir 10 entre 4, módulo 7. Luego de realizar estos cálculos, nos queda que es congruente con 4 módulo 7. Por lo tanto, como en la tabla anterior mencionaban que el 4 representaba al día jueves, entonces decimos que el 19 de abril de 1810 fue un día jueves. Ejemplo 2. Tenemos que F es igual a 3, M es igual a 11, A es igual a 2009. Aquí se aplica lo que mencioné anteriormente, de que como se trata del 3 de enero, se trata de un día ubicado en el renglón entre enero y febrero, se le resta un año al valor, que como era 2010, ahora es 2009. S representa el siglo, que es el siglo XX, y N representa a la cantidad de años pasada del siglo XX, que son 9. Utilizando la fórmula que mencionamos anteriormente, nos queda que D, el día, es congruente con F, cuyo valor es 3, más el resultado de calcular la parte entera inferior de 13 por 11 menos 1 sobre 5, nos queda al final 28 realmente. Aquí esto es un dato a tomar en cuenta, que en la presentación y en el documento mostraban que es 8, pero realmente está incorrecto y es 28. Menos 40, que es el resultado de multiplicar por 2 el siglo, cuyo valor es 20, más N, que en este caso es 9, y aquí vemos otro error que tenía el documento, que marca 19, y en realidad debería de ir 9, más la parte entera inferior de S sobre 4, que viene siendo 20 sobre 4, que es 5, más la parte entera inferior, que resulta de dividir 9 entre 4, que viene siendo 2. Y aquí vemos que marca 4. Pero realmente la respuesta correcta es 2, módulo 7. Al realizar estas operaciones, nos queda que D es congruente con 7 módulo 7. Pero ¿qué ocurre? Que ya hemos visto en clases anteriores que esto lo podemos reducir como que 7 es congruente con 0 módulo 7, ya que el resultado de restar 7 menos 0, que da igual a 7, es divisible por 7. Por lo tanto, por transitividad, podemos afirmar que D es congruente con 0 módulo 7. Y como vimos en la tabla anterior, que 0 representaba el domingo, entonces podemos afirmar que el 3 de enero del 2010 fue un día domingo. Aquí tenemos un tercer ejemplo. Un dato aquí es que no pude conseguir el símbolo de parte entera inferior, por lo que tuve que utilizar los corchetes para representar a la parte entera inferior. Aquí tenemos que si yo nací el 25 de octubre del 2001, ¿qué día era? Bueno, tomamos a nuestra variable f como 25 porque fue el día 25, que es el que se enuncia en el título. M igual a 6, ya que el mes que representa en la tabla a octubre es el número 6. El año es 2001 porque octubre no se encuentra en el renglón entre enero y febrero, por lo que no hay que restarle un año. El siglo es 20 y el número de años pasados del siglo es 1. Luego, al sustituir estos valores en la fórmula, nos queda que D es congruente con 25, que es F, más la parte entera inferior de 13 por M, que es 6, menos 1, dividido entre 5, menos 2 por S, que S es 20, por lo tanto nos quedaría 2 por 20, más N, que es 1, más la parte entera inferior de S sobre 4, que sería 20 sobre 4, sustitución en el enunciado, más la parte entera inferior de N sobre 4, que viene siendo 1 sobre 4, módulo 7. Luego de calcular las partes enteras, quedamos con que D es congruente con 25 más 20, menos 40, más 1, más 5, más 0, módulo 7. Luego de realizar
esos cálculos, nos queda que D es congruente con 11 módulo 7. Pero como 11 es congruente con 4 módulo 7, por transitividad tenemos que D o el día es congruente con 4 módulo 7. Y como en la tabla vimos que anteriormente que el número que representa el 4, el día que representa el 4 en la tabla es octubre, podemos afirmar que el día 25 de octubre del año 2001 fue jueves. Bien, yo les estaré hablando acerca de lo que son los ciclos lunares. Los ciclos lunares o metónicos son equivalentes a 19 años solares. Esto se debe a la investigación del astrónomo griego Metón. El mes lunar o mes sinódico es el intervalo de tiempo entre dos conjunciones consecutivas del Sol y la Luna, o sea, 4 fases lunares. Este tiene una duración de 29 días, 12 horas y 44 minutos. En la iglesia cristiana hubo necesidad de introducir el ciclo lunar dentro del calendario debido a la terminación del domingo de Pascua, el cual depende de la luna llena, y para saber cuándo va a haber otra luna llena y definir su domingo de Pascua deben conocer los ciclos lunares. Puede pasar a la otra diapositiva. Los años de los ciclos lunares se conocen como los años dorados. O sea que cada año de un ciclo lunar se le llama así el año dorado, que también se puede definir como el número de oro. El primer año de un ciclo es aquel que las fases lunares del mes de enero de dicho año comienzan el 24 de diciembre. Así, por ejemplo, en el año 1 de la era cristiana se inició un ciclo metónico. Luego, en el año 1 después de Cristo, se tiene el número dorado 1. En el año 2 después de Cristo, se tiene el dorado 2, etc. Luego viene el año 20, que tiene número de oro 1, y así sucesivamente, dado que, como dije anteriormente, un ciclo lunar equivale a 19 años solares. Por lo tanto, cuando llega a 20, ya se replantea ese número dorado. La regla para calcular el número de oro, representado esta vez por la letra T, de un año cualquiera, porque ese es en años solares, está definido como T, que es congruente con X más 1, módulo 19, como mencionaba anteriormente, los 19 por los 19 años solares, que equivalen a un ciclo lunar. Y tenemos este ejemplo, que si tenemos el año 1993, podemos escribirlo como X, que en este caso sería 1993 más 1, que nos daría 1994 congruente con 18 módulo 19. Ahora bien, ¿por qué daría 18? ¿Cómo obtenerlo? Bueno, sería de dividir 1994 entre 19, y el resto que nos da de esa división es 18, dado que sabemos que si tenemos un número 1994 y un módulo 19, 1994 se puede escribir como 18 más un número K por 19. Puede pasar a la otra. Aquí tenemos otro ejemplo, que ese es utilizando el año 2021, en el cual vemos que 2021 más 1 es igual al 2022, que equivale a T, que es el número de oro.
por módulo 9, por lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, 2022 es congruente con 8 módulo 19, por lo que expliqué de la división y el resto. Por lo tanto, ese resto que tenemos ahí, o ese número, es el número de oro que nos da al decir 2022 congruente con 8 módulo 19, porque el 2022 se divide entre 19, deja un resto 8. Y como dije anteriormente, se puede expresar 2022 como un resto 18 más K por 19. Y hasta aquí ha sido esta disposición y los temas abarcados. Muchas gracias por la atención prestada. Bueno, está bien. Eh, Básicamente no tengo preguntas, salvo si en realidad entendieron qué significaba, por qué la aplicación a esos calendarios y cuál es la utilidad que tendría eso. Dime, Marcos. ¿Me escucha, maestro? Ahora sí. Bueno, entonces yo puedo decir que he entendido la utilidad y me ha gustado mucho estudiar estos temas, como por ejemplo la parte de lo que es el calendario gregoriano. Yo entiendo que se aplica con módulo 7 debido a que la semana tiene evidentemente 7 días, y por eso la numeración, que son desde 0 hasta el 6, por lo ya estudiado, que debe ser menor o igual que 7. Y me gustó mucho, entonces, y lo primero que hice en realidad fue aplicarlo y averiguar qué día fue el día en que yo nací en realidad. Lo mismo con lo del ciclo lunares, como se mencionaba que eran 19, por eso se aplica al módulo con módulo 19. Está bien. ¿Quién más? Eury. Y maestro, realmente se puede ver la utilidad de estas fórmulas y más para los problemas que expresa el mismo documento. Por ejemplo, en la antigüedad existían incongruencias que, por ejemplo, en la celebración de la fiesta de Pascua siempre caía en un día diferente por los errores del calendario, y se ve cómo a partir de estos conocimientos se pueden determinar, por ejemplo, en caso de los ciclos lunares, cuándo es la luna llena del día de Pascua, y así saber a qué tiempo específico, utilizando estas, estas congruencias. Sí, bueno, básicamente la idea es eh, que ustedes entiendan, ¿no? Que la matemática no solamente es llegar y empezar a sacar cuentas, números, etcétera, etcétera, sino que también la matemática se utilizó desde los inicios como herramienta para adaptar y modelar cosas que ocurrían en la vida cotidiana. Es decir, la matemática no solo es estudiar demostraciones y hacer demostraciones, sino también ver de qué manera uno puede aplicar esos conocimientos en problemas de la vida cotidiana, que es lo que a la final a nosotros nos interesa, poder aplicar esos conocimientos en problemas de la vida cotidiana. Pero bueno, no, está bien, está muy bien todo, lo felicito y bueno, eh, nos vemos el día lunes, como les comenté hace un rato, a las 2 de la tarde si ustedes pueden, si no, pues a otra hora que ustedes les sea cómodo. De todas maneras, yo voy a detener aquí la grabación. Que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana.